Bueno, Foxitos, los youtubers de críticas, también conocidos como youtubers de comentarios, según ellos, porque nadie les llama así. Esta gente que básicamente se dedica a criticar temas de actualidad, personas individuales, colectivos, etc. Creo que todo el mundo, al menos una vez en su vida, se ha topado con algún canal de este estilo, ya sea el más conocido y odiado por la comunidad como Pipe Pino, cual yo también le tengo cierto asquillo, o canales más pequeños que aún así son relativamente grandes, como Terry, Black Strawberry 14, FC Design, La Galera, Exvarion, Laxte, en fin, hay muchos donde elegir y muchas variedades, pero todas al final son iguales. ¿Por qué he decidido hacer un vídeo sobre este tipo de canales? Más que nada porque me ha llegado una moraleja de todo esto. Si eres youtuber de críticas, tienes dos opciones: o acabas funado y apartado de internet para siempre, o sigues subiendo vídeos como si nada hubiera pasado. Nunca falla, es una de las dos, 100%. Aunque bueno, si tomáramos en cuenta aquellos que cogen y abandonan su canal y se van a otro y luego suben otro contenido distinto, pues bueno, esa sería la tercera opción, pero no pasa casi nunca, así que vamos a ignorarla. Básicamente en este vídeo quiero hablar principalmente de Pipe Pino, quiero acabar con el tema de Pipe Pino de una vez por todas, el tema de Terry, Black Strawberry 14 y Laxte, FC Design, algún trozo, y también me gustaría hablar un poco de qué pasó al final con La Galera, y ya para finalizar, pues bueno, si puedo meteré algo como cómo ser un buen youtuber de críticas, que sería por ejemplo ser Ronnie, que es un youtuber de críticas que por lo menos no ha sido funado. Eso ya, vamos, le da un 10 de 10 en la escala de normalidad. En primer lugar, me gustaría empezar con Pipe Pino, porque es aquel al que le tengo más asco, ¿vale? Ya le hice un vídeo en su momento, no me expresé bien, el audio era una mierda, y ahora vengo aquí para acabar, a terminar con la faena. Vale, Pipe Pino, todo el mundo le conoce, todos sabemos que es insufrible, que repite temas hasta la saciedad, que fue funado, ¿vale? Funado de manera bestial por un moderador suyo de su servidor de Discord, porque cuando tenía 17 años Pipe Pino, cogía y mandaba fotos de niños con deformidades, niños con síndrome de Down y también fotos bastante raras de dos niñas, las cuales Pipe Pino, por favor, espero que expliques, ¿vale? Me gustaría que lo explicaras, porque con 17 años no sé cómo de normal es eso. En fin, ya Pipe Pino intentó excusarse sobre estos temas, empezando por la parte de la funa diciendo de que, bueno, es que tenía 17 años, era un pendejo edgy. Palabras textuales de Pipe Pino. Tócate las narices. Te vas a su Twitter y pone, ser un hambreado, pero nunca un hambreado de menores. Lo dejo a libre interpretación. Ahora bien, me sorprende también que nadie le haya criticado de sus amigos, comillas. No sé, esperaba al menos un vídeo de Javi Oliveira o del Panvisito poniéndole a caldo, porque es que no es normal lo que hizo. Pero nada, callados como una tumba. Mientras sea del equipo, no se habla. Es como, joder, entiendo que no tengan obligación porque es su canal, pero tío, tema de actualidad que puedes sacar visitas en el peor de los casos y, joder, no tiene mucho sentido que no lo trates. En fin, me lo tomaré como un tema de no han querido por X y motivo, lo dejo también a libre interpretación. Y ahora bien, vamos con el tema de la sobreexplotación de contenido. Pipe Pino es conocido por los siguientes temas: Ari Gameplays, otra vez Ari Gameplays, después JH sin parar, pum 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 pum, después La Velada, la controversia de no sé quién, de Gref siempre gana, Fernanfloo es un hambreado. Genita sacó más vídeos que cualquier cosa, vamos. Y lo peor es que la gente los veía y era el mismo vídeo una y otra vez, que lo he comprobado yo, que me he tenido que tragar su contenido otra vez después de tanto tiempo. Por favor, es que tendré que cobrar por estas cosas, yo no sé por qué no lo hago. Ya veis lo gracioso que es esto, ¿no? Es decir, Pipe Pino sobreexplota el contenido que quiere, ¿vale? Actualmente lo bueno, mirad lo bueno de esto, es que Pipe Pino está cayendo, ¿vale? Lentamente va cayendo, se va restableciendo la balanza aquí y pues va cayendo lentamente. Actualmente no pasa de las 30.000 visitas en sus últimos 3 vídeos, todos tienen la misma cantidad de visitas, lo cual es raro, no se lo voy a negar, pero bueno, por lo menos vemos que decae después de estas prácticas tan graciosas y de la funa que se llevó y de la cual realmente no se disculpó y solo dijo que Aseldea es peor, porque Aseldea es peor y ya está. Y bueno, Aseldea es igual de malo que Pipe Pino, tampoco os penséis que le voy a defender a este señor y no pienso blanquearle en ningún momento. También vamos a hablar un poco de La Galera. Ahora actualmente es como si fuera bueno. Yo personalmente no veía su contenido, me he enterado de su funa, me he visto vídeos, muchos vídeos de hecho, porque cuando me da por investigar un tema me veo todos los vídeos, aunque luego sean exactamente la misma información cada uno, y básicamente puedo llegar a la conclusión de que no queda muy claro si realmente exageraron las cosas el resto de canales de críticas para acabar con él, porque ya estaba tomando cierta relevancia, o si realmente es tan malo, pero tan malo, e hizo cosas tan horribles que son imperdonables. No sé, lo dejo a libre interpretación de todos los que estéis en la audiencia para que me deis vuestra visión del tema. Ahora vamos con el tema candente. Este tema quería hacerle un vídeo en su momento, pero no lo hice por pereza, honestamente. Y porque ya no le veía la necesidad. Tenía que hacerlo, lo siento, tenía que hacerlo, ya tenía guión preparado y tengo que hacerlo aquí. Básicamente, todo el mundo conoce a Terry, youtuber de críticas, Black Strawberry 14, novia del youtuber de críticas, que también es entre comillas una youtuber de críticas, es al estilo de Speedpaint.
y Laxte, que es otro youtuber de críticas menos famoso que los dos anteriormente mencionados y que era amigo de ambos. Vale, Black Strawberry 14 fue funadísima, pero funada de la vida, y tuvo que abandonar sus canales de todas las redes sociales que os podéis imaginar por las cosas que hizo. Y ahora os las voy a exponer. Básicamente, Black tenía un problema, ¿vale? Por el cual se medicaba. Desconozco si era bipolarismo. No me hagáis mucho caso porque no estoy muy puesto en eso. En fin, básicamente, Black se tomaba medicación por algún problema que tenía y en algunos momentos le daba por poner verde, pero verde de narices, a Terry frente a Laxte. Le ponía de cosas bastante negativas y pues bueno, Laxte fue acumulando ese rencor ahí y también la presión de Black, que quería que le hiciera un vídeo a Terry junto a otras personas ahí, criticándoles, poniéndole por lo peor, etcétera. Esto sin que lo supiera Terry, también cabe recalcarlo, que para no enterarse es un poco extraño. Hay un momento en el que Laxte decide hacer una llamada, ¿vale? La cual es organizada por otro youtuber que hace de moderador, en el cual, pues bueno, entran Laxte, dos amigos del grupo, de Laxte y Black, y entra Black, ¿vale? Hasta ahí empiezan a interrogar a Black, diciéndole que por qué le mandaba cosas subidas de tono a Laxte si tenía novio, que era Terry. Black decía que, bueno, que eran cosas, están sacadas de contexto, etcétera. Bueno, ¿qué pasó? Por arte de magia aparece el panvisito y pone el puño en la mesa, le pega dos guantazos a la mesa, la rompe, básicamente se impone ahí diciéndole a Black que cómo es posible que le mande cosas tan subidas de tono y tan asquerosas a su amigo Laxte teniendo novio, lo cual ya le vale, y poniéndole mensajes tan explícitos que no puedo decir aquí. En fin, Black se agobia, no sabe qué hacer, no sabe por dónde salir. Podría haber aplicado la vieja confiable de me hackearon la cuenta, pero no. ¿Qué hizo Black? Cogió con sus dos narices y va y dice, no, es que son aquí un grupo de machitos, aquí criticando a una mujer que está sola. Es que, de verdad, la carta más patética, lamentable y penosa que podrías haber utilizado y la utilizas. Es que, ay señor, de verdad, porque la gente no piensa en los debates, que si no, por lo menos no hubieran caído en esa tontería. Pero nada, Black queda humilladísima. Al día siguiente o a la semana coge Terry y sube un vídeo diciendo, Black Strawberry, te perdono, aunque le pusiera a parir, le perdona, ¿vale? Porque estaba mal, tomaba una medicación, etcétera, y desconocemos si la medicación le ocasionaba el estar así o no, ¿vale? Eso fue básicamente la historia de Black Strawberry. Laxte y Terry pues quedaron como gente conocida y ya está, ya no eran amigos, pero bueno, en buenos términos. Black desapareció totalmente y la gente especula que sigue por ahí, pero nadie puede demostrar que siga por ahí. Entonces, pues bueno, da igual. Y luego tenemos a gente como FC Design, que criticó a Terry, básicamente porque funaron a Terry en su momento por supuestamente ir a canales de mujeres, en este caso, que estaban a punto de cumplir la mayoría de edad, hablar mucho con ellas y luego pedirles ser su novia o cosas bastante extrañas. Y pues bueno, que al parecer se afirmaron en una llamada con Laxte. Todo esto está en el canal de FC Design, ya os pongo yo los links para que lo veáis y también en el resto de funas para que las podáis comprender. Antes que eso, FC Design estaba resentido realmente con Terry. ¿Por qué? Porque le hizo en su momento un vídeo a Terry, ¿vale? ¿Y qué pasó? Que Terry le pidió que cambiara el título del vídeo. Al hacer esto, la horda de fans de Terry fue a tocar las narices al FC Design y el FC Design se lo tomó como una amenaza, así, aunque realmente puede que no lo fuera. Y pues nada, se empezó a alborotar la cosa y adivinad que Terry y Black suben un vídeo, cada uno a su canal, diciendo que FC Design es un acosador de menores y demás cosas en grupos de Facebook. En fin, ya os podéis imaginar, youtubers de críticas fundando a youtubers de críticas. La paradoja, ¿no? Y pues bueno, acabó al final que todos son igual de malos. Y al final, pues bueno, realmente todos tenían, entre comillas, su punto. Luego tenemos el ejemplo de un buen youtuber de críticas, ¿vale? Porque no os quiero dejar con este mal sabor de boca después de un vídeo de más de 8 minutos. Y os voy a poner un buen ejemplo. Ronnie era un youtuber de críticas que básicamente se dedicaba a hacer vídeos de temática variada, etcétera. Bueno, funas y eso. Y también subía algún que otro contenido de otra índole. Entonces, pues bueno, llegó un momento en el que decidió dar un vuelco a su vida y dejó las críticas. Pero cuando hacía las críticas tampoco las hacía mal y no fue funado nunca. Aunque es de los pocos youtubers de críticas que se ha ido con dignidad, amigos míos, con dignidad. Porque el resto os han ido funados, os han ido de unas maneras que dejan ahí seguir subiendo vídeos, ignorando el tema y ya está. Y siguen consiguiendo visitas, que es lo que más quema. Y luego ya, como punto extra, es que tenía que hacerlo, de verdad, Foxitos. Tenía que hacerlo porque en su momento no le hice ninguna crítica, porque no llegué a ver su canal nunca, ¿vale? Nunca me interesó el tema, pero tengo que hacerlo. Celos Wildlife, madre mía, he estado viendo vídeos estos días y creo que no le he tenido tanto asco a alguien de YouTube en muchísimo tiempo, ¿eh? Pero asco, lo que es asco así de repugnancia, de que te resulte vomitivo el contenido de ese señor, pues eso me ha pasado. Lo siento mucho, es así. Básicamente, este señor criticó a Tommy 11, un niño que tenía una enfermedad terminal y que, bueno, iba a morir y entonces su último deseo
era que fuera famoso en YouTube, que la gente viera sus vídeos, etcétera. No tenía los mejores vídeos ni el mejor contenido, era contenido de Minecraft, ¿vale? Y de otros juegos en general, pero la comunidad se unió porque la intención era cumplir su último deseo, ¿vale? Hasta ahí todo bien. ¿Qué pasó? Que Zelos Wildlife, un fracasado, porque es que lo que es un fracasado y un cafre, cogió y se decidió por subir un vídeo poniendo a parir a Tommy 11 diciendo, y a la comunidad diciendo que cómo era posible, que le tenían que enseñar a realizar su contenido, a que esto se hace con tiempo, que hay gente que se lo merece más que él, que se esfuerza más. Y no lo vamos a negar, hay gente que se esforzará más. Muy bien, vale. Pero ¿le quedaba tiempo? No, pues ya está, Zelos, que es que parece tonto, macho. De verdad, juego de lo que quiero aguantar. Zelos se llevó la mega hiper turbo papeada de la existencia de todo YouTube. Quedó tan funado que es que se le tiraron la cuenta, fue espectacular. Una odisea maravillosa, honestamente. Y pues nada, hace poco volvió y otro niño se hizo famoso, que tiene un canal de Minecraft, no me acuerdo de su nombre porque tiene un nombre muy raro, ya os pondré una foto si es que lo encuentro. Y pues nada, Zelos volvió a salir diciendo que cómo era posible, que porque hacía un vídeo a su madre. En este caso, mira que a mí me duele, pero más o menos entiendo el punto de Zelos. En este último, en el de Tommy 11 no entiendo nada y me da muchísimo asco y repugnancia todo lo que pudo decir este señor, este individuo, ¿vale? Entiendo más o menos su punto en el tema del último niño, porque no le pasaba nada de ninguna enfermedad ni nada de eso, era más bien que quería hacer feliz a su madre y por golpe de suerte ¡Y hace ¡pum! Digo, ¡ay, ya está aquí la guerra! ¡pum! Explotó y consiguió un huevo de subs. No, está claro que no tiene ni la mejor edición ni el mejor contenido Minecraft normal y corriente. Hay mucha gente que sube ese contenido y tampoco creo que tenga la mejor edición porque obviamente es un niño, ¿no? Es aquí el maestro de After Effects y Premiere, ¿vale? O sea, aplicaciones de Adobe Edition por si alguien no lo sabe. Ahí puedo entender su punto de que no se lo mereciera. Si se lo mereciera, pues bueno, ya queda un poco interpretación de cada uno. Pero tampoco cuestión de que tú vengas a decir que tienes un mejor contenido, Zelos, tú que subes contenido de mierda, de anime, que de verdad es increíble. Cogías y al parecer streameabas en tu canal de Twitch, si no me equivoco, contenido de anime series y tú solo te quedabas ahí callado mirándolo. Ahí, una mierda de reacción. Zelos, mira, mierda. Es que, entonces, ¿para qué lo va a ver la gente? Explícamelo. Si no hablas, pues pon la pantalla sola y quítate tú de en medio, ¿no? Es que... En fin, Zelos es básicamente el mayor fracasado y cafre que hay en todo YouTube, ¿vale? Honestamente. Y nada, quedó en el olvido y ya nadie piensa volver a hablar de él. Yo lo he tenido que hacer porque es que he visto vídeos y es que me ha cabreado de verdad y no podía soportar el no decirle 4 cosas. Aunque luego no las vaya a ver, tenía que soltarlo. Y nada más, foxitos. Esto es básicamente un poco un vídeo de los youtubers de críticas que tienen una recopilación de sus funas, ¿vale? Y explicando un poco lo que te dan a entender, ¿vale? Y pues nada, ya os iré poniendo más vídeos, etcétera. Siento la inactividad, no tenía tiempo material. Y nada más. Foxy se despide y hasta pronto.